En nuestro muy breve paso por tierras helvéticas, nos llamó poderosamente la atención un número significativo de damas maduras con gran presencia y dinamismo en la vida social de sus calles. Muchas de ellas solas e incluso otras tantas y no tan pocas, disfrutando de compañías mucho más jóvenes. De acuerdo con una investigación realizada, las damas maduras confesaron sin tapujos que las relaciones con los jóvenes le proporcionaban una vitalidad adicional y las hacían sentirse deseadas en todo momento. En contraste y mucho más con respecto a sus contemporáneos masculinos. Dicha atracción podría tener incluso una explicación fisiológica, debido a que las mujeres a esta edad alcanzan su máximo esplendor bajo las sábanas. Sobre todo en los años inmediatamente anteriores al climaterio, es decir, el período de transición cercano al abandono de la etapa reproductiva. Justo en estos momentos coincide con la etapa que se muestran desinhibidas y dispuestas a experimentar lo inimaginable. En un país frío y con inviernos y noches largas como lo es Suiza, estas cosas toman determinado contexto favorable. El amor, las pasiones y las circunstancias suelen tomar en cuenta otras consideraciones mucho más importantes que la edad. Si la mujer mayor es lo suficientemente juvenil y el hombre joven es lo suficientemente maduro, la edad no debería suponer un mayor problema. Por su parte, a los hombres jóvenes les encanta la madurez y la experiencia que presentan las damas mayores. Quienes suelen saber lo que quieren, manifestarlo y son mucho más activas y creativas, potestades de las cuales suelen estar muy orgullosas. Más allá de los afectos y por encima de las habilidades de ella y lo vigoroso de ellos, existe otro factor más mundano y realista, el cual se denomina Sugar Mommy.
una figura que está dispuesta a ayudar o subsidiar a jóvenes afortunados a cambio de sus atenciones ocasionales o permanentes. Este tipo de acuerdo social donde las EVAs lo controlan todo es bastante reciente, pero igualmente efectivo. En estos casos son muchos los jóvenes varones que comen del árbol prohibido, no tanto para disfrutar de la experiencia, sino para lograr escalar en la posición social y económica por medio de una pareja que pueda proveer dichas condiciones. En los casos donde el dinero no es parte de la ecuación, las partes gozan de mayores libertades. Pero en el último caso, el dinero ejerce un factor de control mayor y se pretende que el joven esté sujeto a las reglas dictaminadas y en muchos casos a un uso exclusivo como prestador de servicios. En cambio, la contraparte contratante suele disponer de otras libertades y de otros prestadores de servicios de los cuales suele hacer uso. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, recuerda suscribirte. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o en un muy próximo video. Chao.